Buenos días, estimados profesores. El tema de mi proyecto lleva por título Propuesta didáctica centrada en el análisis y elaboración de cómics para mejorar el rendimiento en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Mi profesora tutora fue la doctora Paola Domínguez Ramírez. Con respecto al contexto de este proyecto, es importante mencionar que se situó en el Liceo Nueva Zelandia, perteneciente a la comuna de Santa Juana. Santa Juana está ubicado en el Valle del Catiray, ubicado a 45 kilómetros del Gran Concepción. El Liceo Nueva Zelandia pertenece a el DAEM, sistema DAEM, Departamento de Educación de Administración Municipal. Es un liceo científico humanista y también de carácter técnico profesional. La mayoría de los estudiantes que ingresa a este establecimiento provienen de zonas rurales aledañas al sector de Santa Juana, como por ejemplo el sector de Guayerehue, Los Queules, Tiñico, Chacayal, entre muchos otros lugares. Y otros estudiantes provienen de la misma comuna de Santa Juana. El curso que fue seleccionado para realizar este proyecto fue primero medio B, un curso compuesto por 25 estudiantes, 15 hombres y 10 mujeres. Con respecto a este curso, es importante considerar que 6 estudiantes eran repitentes del año 2016, los cuales pertenecieron al mismo Liceo Nueva Zelandia a primero medio B, o sea, primero medio A. Era un curso relativamente tranquilo, pero que no demostró habilidades para la historia, ni tampoco estaba motivado por estudiar ninguna asignatura. Tenían bajo rendimiento académico en todas las asignaturas. Con respecto al problema de este proyecto, podemos mencionar que se ha considerado el bajo rendimiento académico en la asignatura de Historia. Este bajo rendimiento se puede considerar según los datos obtenidos a través de la Agencia de Calidad de la Educación, mediante los resultados que los estudiantes obtuvieron durante la prueba CIMSE en la enseñanza básica. Su libreta de notas de enseñanza básica demostraron que estos estudiantes tenían un bajo rendimiento en todas las asignaturas. Además, los estudiantes de primero medio B demostraron tener resultados insuficientes en la prueba de diagnóstico, la cual se realizó la tercera semana del mes de marzo del año 2017 a comienzo de año. Estos bajos rendimientos en la asignatura de Historia se puede deber a la falta de interés y motivación por el estudio de la historia, por la comprensión, por el análisis y la lectura propiamente tal. Con respecto a la pregunta de investigación de este proyecto, se ha considerado la siguiente pregunta. ¿Un programa de análisis y elaboración de cómics permitirá mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales de estudiante primero medio B del Liceo Nueva Zelandia? Con respecto al objetivo general de este proyecto, se considera lo siguiente. Diseñar, implementar y evaluar la aplicación de un programa centrado en el análisis y elaboración de cómics en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales para estudiantes de primero medio B del Liceo Nueva Zelandia. Como objetivos específicos, considerando también el objetivo general, se establecieron 3 objetivos. Diseñar un programa de análisis y elaboración de cómics para ser aplicado en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales.
implementar un programa de análisis y elaboración de cómics para ser aplicado en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Y finalmente, evaluar el resultado de este programa de análisis y elaboración de cómics en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Con respecto a la reseña de la intervención de este proyecto, se han considerado 4 grandes categorías en forma sistemática y progresiva. La primera categoría dice relación con la evaluación diagnóstica del proyecto. Esta evaluación diagnóstica se aplicó mediante una prueba en donde los estudiantes tuvieron que aplicar los contenidos que ellos sabían con respecto a la 4ª unidad correspondiente a los planes y programas entregados por el Ministerio de Educación en la asignatura de Historia. Esta 4ª unidad considera 3 grandes criterios. El primer criterio considera la conformación del territorio nacional, insular, continental y antártico. El segundo criterio involucró la Guerra del Pacífico desde 1879 hasta 1883, estableciendo todas las batallas y conflictos que conllevó a esta batalla, a esta guerra. Y finalmente se consideró el concepto de la denominada pacificación de la Araucanía, involucrando también el conflicto mapuche que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche. Con respecto al diseño del proyecto de intervención, este diseño fue elaborado y conformado utilizando bibliografía complementaria, bibliografía pertinente para aplicar este proyecto, basada en la autora Hernández, que establece la aplicación del cómics dentro del sistema educativo. En este contexto sería considerándolo dentro de la historiografía, dentro de la asignatura de historia. Los estudiantes tuvieron que elaborar un cómics considerando esta 4ª unidad, que es lo que los estudiantes conocían con respecto a esta unidad. El diseño prácticamente consideró todo el proyecto, la aplicación del proyecto mismo, el cual será explicado a través de la aplicación de este proyecto. La aplicación de este proyecto consistió en 12 clases sistemáticas graduales que se establecieron desde los meses de septiembre a octubre, y estas 12 clases fueron conformadas utilizando la 4ª unidad correspondiente a los planes y programas establecidos por el Ministerio de Educación para Historia. Las 3 primeras clases estuvieron relacionadas fundamentalmente con la conformación del territorio nacional chileno, continental, antártico e insular. La primera clase fue teórica, fue la aplicación de teoría establecida por el docente. La segunda clase fue de análisis de mapas, de gráficos, de textos. Y la tercera clase fue de aplicación y elaboración de un cómics basado en las clases anteriores, considerando la teoría, el análisis y finalmente la praxis se pudo llevar a cabo mediante la aplicación del cómics. La 4ª, 5ª y 6ª clase estuvo relacionada directamente con la Guerra del Pacífico como clases teóricas y de análisis de la Guerra del Pacífico, de este conflicto. La 8ª y 9ª clase estuvieron relacionadas con la elaboración de un cómics basado en la teoría, el análisis y de la Guerra del Pacífico. Finalmente, la 9ª, 10ª, 11ª y 12ª clase, la clase número 12, estuvo relacionada fundamentalmente con la ocupación de la Araucanía y el contexto de la pacificación de la Araucanía, que para muchos historiadores puede ser considerado fundamentalmente como una reducción indígena. Finalmente, la evaluación final del proyecto concluyó con una prueba que consideró los mismos criterios que fueron utilizados durante la evaluación diagnóstica,
con el objetivo de corroborar que los estudiantes pudieron llevar a cabo la implementación de este proyecto. Pudieron aprender y pudieron llevar a cabo y aplicar la utilización y análisis del cómics basado en esta cuarta unidad. Con respecto al marco de referencia, se han considerado cuatro grandes elementos, o sea, tres grandes elementos con respecto a el marco de referencia. Primero, dice relación con la importancia de la historia en la enseñanza media. Es importante considerar que la historia, propiamente tal como disciplina, es muy importante desde el punto de vista de la participación ciudadana, del valor cívico que debe tener un ciudadano dentro de la sociedad civil. La historia como disciplina científica para muchos puede ser considerado como el pasado, pero para los historiadores es considerado desde el presente hacia el pasado para proyectarse al futuro. Es completamente dialéctico y está en constante movimiento y transformación, como decía Hegel. La historia estudia procesos históricos, procesos sociales, procesos económicos, procesos políticos, que en definitiva permiten trascender a través del tiempo en distintas etapas de los sujetos. La historia además estudia otras ciencias auxiliares que están involucradas directamente con esta disciplina científica, como es la antropología, la arqueología, la geografía propiamente tal, el espacio propiamente tal. Además considera el estudio de la economía, el estudio del derecho, el estudio de la sociedad y su conjunto. Ahora bien, el segundo criterio que fue establecido dentro del marco de referencia o marco teórico fueron los objetivos de aprendizaje de la historia para primero medio. Dentro de estos objetivos de aprendizaje es importante mencionar que durante el año 2017 se establecieron las nuevas bases curriculares para todas las asignaturas de primero medio y en particular en este sentido para la historia. Esta nueva propuesta que fue establecida por el Ministerio de Educación mediante las nuevas bases curriculares considera mayor cantidad de contenidos abarcados en cada unidad, lo que involucra contenidos de séptimo, octavo y primero medio para primero medio. Por lo tanto, ahora el docente o los docentes en Chile tienen que establecer mayor cantidad de didáctica, técnicas para poder aplicar a los estudiantes todos los contenidos basados en las unidades que están establecidas por el Ministerio, con el objetivo de que los alumnos en primer aspecto aprendan los contenidos y tengan un rendimiento adecuado. La cuarta unidad que se aplicó para este proyecto, si bien es cierto, consideró la conformación o configuración del territorio chileno y sus confrontaciones, prácticamente considerando todos aquellos aspectos, estos tres criterios que les mencioné anteriormente. En primera instancia se consideró el territorio insular, continental y antártico. Segundo criterio, consideró todo el proceso de la Guerra del Pacífico, todas las batallas hasta la toma de Lima por el ejército de Chile. Y finalmente la pacificación de la Araucanía y el conflicto mapuche que el pueblo mapuche tiene con el Estado de Chile. El tercer criterio a analizar en este marco de referencia o marco teórico consideró al cómics aplicado en la enseñanza de la historia. El cómics como herramienta didáctica, metodológica, es importante mencionar que ha sido utilizado en educación en distintos ámbitos. El cómic fue creado desde la antigüedad, de los albores de la humanidad, desde la caricatura, desde el arte pictográfico, desde lo que es la secuencia de la imagen,
desde el hombre primitivo de las cavernas, del arte rupestre. Posteriormente se consideró dentro de la civilización griega, la civilización egipcia. Posteriormente se aplicó en Francia, se consideró también en Inglaterra, en el siglo XIX, siglo XX, pero se considera al autor o creador del cómics, a Rodolphe Toffer. En el año 1825 se considera como el creador del cómics, que era un pintor el cual no pudo seguir estableciendo su arte de la pintura por problemas a la vista, y posteriormente él terminó como profesor de retórica en Francia, en París, fundamentalmente. Y él se dedicó al cómics como disciplina científica, o sea, como una herramienta didáctica utilizada para la ciencia ficción. Se utilizó posteriormente para el cine, para los dibujos animados, pero el cómic también puede contribuir en forma positiva al estudio de la enseñanza de la historia, porque la historia estudia personajes, estudia fechas, estudia una gran cantidad de datos, y estos datos, en vez de tenerlos considerados en letras o a través de una gran bibliografía, se pueden explicar y se pueden representar a través del cómics. Y es mucho más atrayente y motivante para los estudiantes aprender a través del cómics la historia que aprenderlo a través del texto propiamente tal. Con respecto al análisis de resultados de la etapa diagnóstica, acá tenemos el siguiente gráfico que nos demuestra que 8 estudiantes obtuvieron una calificación igual o inferior a 4, 10 estudiantes obtuvieron una calificación igual o inferior a 5, 5 estudiantes obtuvieron una calificación igual o superior a 5 y solo 2 estudiantes obtuvieron una calificación igual o superior a 6. Este gráfico nos demuestra claramente que más del 50% del curso tenía notas insuficientes en la asignatura de historia, en la prueba de diagnóstico que se aplicó durante la primera semana de septiembre, que dio inicio al proyecto educativo. Con respecto a los resultados de la etapa de seguimiento, se puede considerar que fue un trabajo sistemático que duró un periodo de 12 clases pedagógicas desde septiembre a octubre del año 2017. Los alumnos analizaron y elaboraron cómics relacionados con 3 criterios pertenecientes a la cuarta unidad de Historia y Ciencias Sociales para primeros medios. Estos 3 criterios que les mencioné anteriormente, que consideraron el territorio nacional chileno, continental, donde se abarcaron todas las regiones de Chile, e inclusive también los alumnos pudieron constatar y conocer el sistema administrativo que tendrá la nueva región del Ñuble. También se consideró todo el territorio insular polinésico chileno, abarcando las islas Sala y Gómez, San Ambrosio, San Félix, el archipiélago de Juan Fernández, Isla de Pascua, entre muchas otras. Y finalmente el territorio antártico chileno, considerando y conociendo las bases militares del Ejército de Chile, de la Armada de Chile, que en este momento el territorio nacional tiene en la Antártica chilena. También el segundo criterio que abarcó esta cuarta unidad consideró todos los antecedentes, los procesos, las causas y consecuencias que provocó la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre desde el año 1879 hasta el año 1883, comenzando por el combate naval de Iquique, combate naval de Angamos, batalla de Angamos, la toma del Morro de Arica, la batalla de Tacna, la batalla de Tarapacá, posteriormente las batallas incluso hasta Lima, cuando el ejército chileno llega hasta Lima. Y finalmente se consideró el último criterio, que involucró directamente
el tema o el contexto de la pacificación de la Araucanía, que para muchos historiadores o para muchos sociólogos y antropólogos puede ser considerado reducción indígena. Y ahí está también un tema de cosmovisión, el tema de la cosmovisión indígena, que es lo que es para el mapuche, el concepto de su cosmovisión y también el conflicto que tiene el pueblo mapuche con el Estado de Chile, propiamente tal. Acá tenemos una imagen del producto durante la etapa de seguimiento. Además, es importante mencionar que durante la etapa de seguimiento se realizaron una encuesta de percepción que consideró 5 preguntas cerradas. ¿Qué entendemos por preguntas cerradas? Aquellas que los estudiantes dan su punto de vista bajo 4 grandes criterios. Estos criterios fueron completamente de acuerdo, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Las preguntas fueron las siguientes. ¿La elaboración de los cómics le ha provocado interés por la lectura? 12 estudiantes estuvieron completamente de acuerdo, 9 estudiantes estuvieron de acuerdo, 3 en desacuerdo y 1 completamente en desacuerdo. Esto nos demuestra que más del 90% del curso comprendido en 25 estudiantes o compuesto en 25 estudiantes estuvieron completamente de acuerdo y de acuerdo con las preguntas cerradas de la encuesta de percepción. También esta encuesta de percepción consideró preguntas abiertas, preguntas en donde los estudiantes se explayaron y dieron a conocer su punto de vista con respecto a las opiniones vertidas en relación a la aplicación del proyecto. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué le ha parecido la aplicación de los cómics para aprender historia? ¿Cuál fue su experiencia personal con respecto a la utilización de los cómics para aprender historia? Y finalmente, ¿considera que la elaboración y utilización de los cómics contribuyó a su proceso de aprendizaje en la asignatura de historia? ¿Y por qué? Para analizar estas preguntas abiertas de la encuesta de percepción, se diseñó una nube de palabras que da cuenta o representa las palabras que más fueron repetidas por los estudiantes, o las palabras que los estudiantes más consideraron con respecto a la aplicación del proyecto. Acá tenemos distintos tipos de palabras: cómics, recurso, historia, parecido, creativo, que fue muy creativo para los estudiantes, que fue muy divertido el aprender cómics, utilización del recurso, la implementación les pareció divertida, lograron aprender mucho más la historia. Finalmente, los resultados de la etapa final. Este gráfico que nosotros podemos ver acá demuestra e indica que los estudiantes de primero medio B mejoraron su rendimiento mediante la aplicación de la prueba final. En el gráfico se observa que 6 estudiantes obtuvieron una calificación inferior a 6 y 19 estudiantes obtuvieron una calificación superior a 6. Esto nos demuestra claramente que se logró el objetivo propuesto. Los resultados finales del proyecto, mediante la tabla número 2, presentan los resultados de los promedios en la asignatura de historia de los 25 alumnos pertenecientes a primero medio B, donde en el primer semestre obtuvieron un promedio final total de 4.57, lo que da 4.6, con una desviación estándar de 0.93, mientras que en el segundo semestre obtuvieron un promedio de 6.44 con una desviación estándar de 0.54 durante la aplicación del proyecto, durante el segundo semestre. Comparación de resultados en relación al problema de investigación. Acá tenemos otro gráfico que nos demuestra en la barra azul la prueba de diagnóstico antes de la aplicación del proyecto, lo que dio inicio al proyecto educativo, y la etapa final cuando ya se pudo aplicar el proyecto educativo, donde nos podemos dar cuenta que la barra naranja demuestra un porcentaje mucho más alto en notas sobre 6, y las notas más bajas fueron un 5.2
y la nota un 5.6. Por lo tanto, nos demuestra claramente que los estudiantes pudieron mejorar significativamente su rendimiento académico. Resultados del primer semestre y segundo semestre entre hombres y mujeres, respectivamente. Los hombres en el primer semestre obtuvieron un promedio 4.7 en el primer semestre, en el segundo semestre un 6.4, lo que finalmente les dio un 5.6. Las mujeres un 4.6 primer semestre, 6.4 el segundo semestre y finalmente un 5.5. Finalmente el curso obtuvo, gracias a la aplicación del proyecto, un promedio 5.6, pasando de 4.7 a 6.4 durante la aplicación del proyecto. Respuesta a la pregunta de investigación. ¿Un programa de análisis y elaboración de cómics permitirá mejorar el rendimiento de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales de estudiantes de primero medio B del Liceo Nueva Zelanda? Los estudiantes de primer año B del Liceo Nueva Zelanda evidencian un avance importante en su rendimiento académico en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales mediante el uso de estrategias que fueron utilizadas mediante el análisis y elaboración de cómics durante el segundo semestre académico, aplicando la cuarta unidad correspondiente a los planes y programas del Ministerio de Educación para Historia y Ciencias Sociales, que consideró, como lo dije anteriormente, estos tres criterios: la conformación del territorio nacional y sus proyecciones, territorio insular, antártico, continental, la Guerra del Pacífico y finalmente el concepto de la pacificación de la Araucanía. Con respecto a las conclusiones finales de este proyecto, se puede mencionar que esta propuesta didáctica permitió motivar a los estudiantes al estudio de la historia, mejorar el rendimiento académico durante el segundo semestre, periodo en el cual fue implementado y aplicado el proyecto educativo. Existe una gran cantidad de docentes en Chile, en distintos establecimientos, que no disponen de herramientas didácticas adecuadas para mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes. Sería positivo, en este sentido, aplicar esta propuesta didáctica en otras asignaturas e inclusive en otros establecimientos educacionales chilenos, motivando a los estudiantes a establecer un aprendizaje significativo con el objetivo final de mejorar su rendimiento académico. Las referencias bibliográficas utilizadas, he considerado tres: Arceo, 2002, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista; Mario Carretero, Aprender y pensar historia, de la editorial Buenos Aires; y finalmente Cuetos, Batería de evaluación de los procesos lectores, revisada, de la editorial Madrid. Muchas gracias.